Nos pidieron que explicáramos un poco qué es el existencialismo en su relación con el arte. Las corrientes filosóficas existencialistas se comenzaron a dar, digamos de alguna manera, en el periodo de guerras europeas, por supuesto, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo importante, digamos, del existencialismo es que se cuestiona sobre la existencia, ¿no? Hay diferentes tipos de existencialismo, ¿no? Está el existencialismo ateo, el existencialismo católico, existencialismo judío, ¿no? Eh, Sin embargo, lo que coinciden todos estos pensadores es que hay un cuestionamiento sobre la existencia. ¿Qué es la existencia? El principal autor de los existencialistas es Martin Heidegger. ¿Qué plantean en general todos estos autores? Están haciendo una superación de la corriente filosófica de la conciencia, le llaman, esta idea de pienso, luego existo de Descartes. Ellos están pensando eh, más allá de Descartes, ¿no? Es una crítica a este tipo de pensamiento en que creer, acuérdense que Descartes pensaba esto de pienso, luego existo. O sea, Descartes se concebía como un pensamiento y después daba como consecuencia la existencia. Y aquí lo que hacen los existencialistas es dar un giro total, ¿no? Eh, en el cual ponen a la existencia primero, antes que la conciencia, ¿no? Es decir, se tiene que presuponer la existencia aquí y ahora para después poder hablar de qué estamos pensando. Entonces no es pienso luego existo de Descartes, que se da ahí por 1600 este planteamiento, sino que siglos después ya los existencialistas, en un momento posterior de la humanidad, están planteando el existo y luego pienso. Pero el pensar, antes del pensar cognitivo, antes del pensar epistemológico, está la existencia dada, concreta, material, corporal. Y el pensar solamente es una actividad o una acción que puede ser una entre muchas otras, que es el ser humano, ¿no? Por ejemplo, pienso, luego existo, perdón, existo, luego pienso, o existo, luego bailo, existo, luego canto, existo, luego una serie de acciones, las que pudieran ser, ¿no? Entonces, este cambio en la filosofía, en una filosofía del siglo ya 20, eh, después de las guerras, claro que hay un cuestionamiento sobre la existencia, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, el existir no necesariamente se da después del conocer, sino el existir se da a partir de preguntarse, esto es lo que hace Heidegger, preguntarse qué somos. Esta es una pregunta ontológica. ¿Qué somos? ¿No? ¿Por qué existimos? Hay una pregunta que él hace que es ¿por qué todo esto y no más bien nada? O sea, ¿por qué estamos existiendo? ¿Cuál es la razón de esta existencia? Y en realidad no existe una respuesta sobre eso. ¿Por qué? Porque es una pregunta ontológica que pregunta, cuando decimos ontológica es que pregunta por el ser, ¿qué somos? Él va a decir, si realmente queremos comprender cuál es el ser de nuestra existencia, tenemos primero que hacer un análisis existenciario, una analítica existenciaria le llama, de descubrir qué es el sujeto humano. Este sujeto que deja historia, este sujeto que es trascendental en el tiempo, pero que después de un libro famoso y de muchas páginas que se llama Ser y Tiempo, llega a la única conclusión que el ser humano es un ser para la muerte. Es decir, la única característica del ser humano concreta, digamos, real, que podríamos saber de él, es que va a morir. Y que todo ser humano es un ser que nace para la muerte, es decir, es una existencia absurda. ¿Por qué? Porque no hay una razón, simplemente nacemos y después morimos. Y ese es, digamos, el destino del ser humano. Y si se dan cuenta, esta es una idea irrefutable, ¿sí? Desde el planteamiento, como él lo llaman, ontológico, todos están coincidiendo en esta misma idea. Es un ser que se presenta ante la muerte y
el sentimiento o estar el sujeto frente a la muerte lo que hace es tener un sentimiento de angustia. Y es en el estado de angustia donde el ser humano se pregunta estas cosas. Es decir, cuando el ser humano está frente a la muerte, posee un estado de angustia y en ese estado de angustia se abre a la reflexión filosófica del ser que somos, ¿no? Hay otros pensadores que van a superar a Heidegger, como Emmanuel Levinas, eh, o Sartre, por ejemplo, que está teniendo otra perspectiva, Merleau-Ponty, Gabriel Marcel. Sin embargo, este es el planteamiento central que todos comparten. Y claro, expresar el ser que somos implica que no necesariamente se tiene que dar de manera racional, sino de manera emocional. Y como no podemos responder de manera clara y precisa qué es el ser, lo que se hace son aproximaciones y esas aproximaciones se dan, se manifiestan por medio del arte, ¿no? Entonces, alguien puede sentir el estado de angustia y hacer una pintura, hacer una novela, hacer una canción, dice, este estado de abierto, este sentimiento de la nada que sería la muerte, que posee al sujeto y que no tiene respuesta como tal racional, lo que hace es tratar de expresar ese sentimiento de angustia y ese sentimiento de angustia se expresa por vía artística. Ese sería a grandes rasgos, digamos, parte del planteamiento, ¿no? Vamos a tener existencialistas que van a escribir, digamos, literatura. Por ejemplo, Sartre va a escribir La náusea, que es una novela, ¿no? El muro, hay muchos cuentos, ¿no? Eh, y que de pronto pareciera ser que la aproximación literaria, eh, como arte, expresa mucho más del ser humano que un tratado de filosofía, ¿no? A veces las novelas de Sartre podrían parecer mucho más cercanas a lo que quieren expresar los existencialistas que el propio ser y la nada de Sartre, ¿no? Y van a venir autores como Unamuno, ¿no? En fin, otros autores, Dostoyevsky, que no es meramente filósofo, sino literario, ¿no? Literato, y así, va a haber expresiones surrealistas de los pintores, ¿no? Y otro tipo de arte. Entonces, arte que está expresando un sentimiento frente a la muerte. Y yo creo que eso es lo que nos interpela en este momento cuando vemos un duelo generalizado social que implica o que está implicando el COVID y que no se puede traducir de manera tan racional, sino que se tiene que manifestar de manera emocional en ese duelo ante la muerte, no de la guerra en este caso, sino de un virus que está poniendo en tela de juicio la existencia humana. Eso sería a grandes rasgos lo que yo podría aportar. Muchas gracias.